Gracias por continuar viendo nuestro video y esperemos que tú y tu familia a esta hora se encuentren bien. Así es, y muchas gracias por seguir viendo nuestro video. Y nosotros queremos recordar a todas esas personas que nos ven, a lo nuevo, que nosotros no somos religiosos. Nosotros no somos religiosos, ni tampoco estamos aquí tratando de imponer una secta religiosa. No, nada de eso. Nosotros somos personas comunes y corrientes que vivimos nuestras vidas tratando de ser mejor ser, cada vez tratar de ser mejor ser humano y mantenernos haciendo el bien. Nosotros somos personas, como repetimos, común y corriente, que nos damos nuestro trago social cada vez que un amigo o un familiar de nosotros festeja algo o cualquiera. Ustedes saben cómo es la cotidianidad de cada persona. Sí. Y creemos y entendemos que tenemos claro que para tú hablar de Cristo y exaltar al Hijo del Hombre, creemos que no es necesario tú ser un tipo de persona en específico para tú poder hablar de Cristo. No creo eso. No creo que eso sea cierto. ¿Entienden? Entonces, este video nosotros pensamos mucho en cuándo podíamos tirar este video, hacerlo público, porque en realidad es un tema que es bien contundente, que nunca se ha hablado y no creo que se vaya a hablar. Y este video en realidad no es para este tiempo. Pasarán los años y nosotros sabemos que alguien se va a levantar y va a decir: miren lo que está en el año tal, en el año 2021 hablaron de eso. Sí. 2 muchachos, 2 hombres ahí. No sabemos el nombre de ellos. Y en realidad queremos que ustedes sepan que no es por cuestión de inmadurez o cuestión de educación que nosotros no venimos aquí y le decimos: miren, señores, mi nombre es fulano de tal, y proseguimos ese protocolo como ya ustedes conocen, sino que el ser humano tiende a seguir personas, y por eso nosotros le decimos a ustedes que no nos sigan a nosotros como personas. Tú tienes que seguir, como tú lo conoces, a Cristo que está en ti, que no es una persona, no es un hombre. Eso es que hay que ponerlo claro, que cuando le decimos Cristo, no nos estamos refiriendo al personaje. Exacto. Porque Cristo no es un hombre, físicamente, no es un hombre. Correcto. Entonces, como ya le dijimos, pensamos y entendemos que este video era necesario tirarlo ahora, porque hay muchas personas que han entendido lo que nosotros venimos hablando y diciendo. Entonces, yo sé que para muchas personas es chocante, y en realidad esa no es la intención. De todo corazón te lo decimos. No queremos ofenderte, y lo hacemos con toda honestidad. Sí, porque el canal, nosotros nos basamos en este canal de llevarnos bien y amarnos unos a otros. Sí. Este canal se basa de Juan 15:12. Esa es la base. Esa es la base que nosotros, donde estamos parados. Sí.
Esa es la base y en realidad, si usted piensa y entiende de que es mucho más de que es exaltar al Hijo del Hombre, si tú entiendes y comprendes que eso, entonces nosotros entendemos que tú en realidad lo que andas buscando son doctrinas y protocolos de hombres corruptos y privados de la verdad. Y hay buena noticia para ti, que aquí en YouTube hay montones y miles de canales que son, hay otros que son diferentes doctrinas. Sí, cristianos tierraplanistas. Hay cristianos tierraplanistas que se han levantado del 2015 para acá. Hay cristianos que predican prosperidad. Y charlas motivacionales. Ajá, ligado con charlas motivacionales, que no lo veo nada, eso no tiene nada mal por si acaso, pero es señalando, hay mucha variedad De doctrina. Aquí nosotros no tenemos doctrina alguna, solo le decimos a las personas que hagan el bien y se mantengan en el bien. Ok, y también, si no lo encuentran por aquí, entonces yo creo que en tu vecindario, en alguna cuadra de tu vecindario, tiene que haber seguramente 3 o 4 iglesias. Si tú entras a una y no te gusta la doctrina de ese pastor, pues te sale de ahí, te mete a la otra, y si no te gusta, hace lo mismo, te sale de ahí, y así sucesivamente, hasta que encuentre la doctrina que se acomode a ti. Ok, entonces el título de este video, hermano, es de la siguiente manera. Sí. Se titula Jesús no es el que salva. Sí, y repetimos nuevamente, esto no es para hacer sentir mal a nadie, ni porque es muy chocante. Sí. Y es un tema que no se ha hablado. Y porque no se haya hablado no significa que no sea realidad. Y quizá hay muchas personas que saben eso, pero no se pueden ir contra la corriente. O no se atreven a hablarlo así, sí, como directamente. Exacto. Entonces, nosotros no andamos buscando seguidores, porque es obvio que un título así, si tú andas buscando seguidores, tú no te van a seguir. Eso no nos interesa a nosotros en realidad. Sí, por eso que siempre le decimos que siga la verdad que está en ti. La misma verdad que nosotros estamos siguiendo, esa misma verdad que está en cada uno de nosotros, a ese que nosotros seguimos. Nosotros no seguimos a un hombre físicamente. Sí. Nosotros seguimos la verdad que está en nosotros, que es Cristo, el amor, el Hijo del Hombre. Sí. Y el Hijo del Hombre no es un hombre. Exacto. Seguimos esa verdad, por eso le decimos a ustedes que siga la verdad que estén ustedes. No nos sigan a nosotros como un modelo a seguir. Nosotros no queremos seguidores de esa manera, porque se corrompe. Ajá. Cuando tú sigas a un ser humano, con el tiempo se va a corromper. Nosotros no seguimos ningún tipo de hombre en la tierra, simplemente seguimos al Hijo del Hombre. Exacto, que no muere. Porque si tú sigues un hombre, recuérdate tú que ese hombre va a morir. Hay una ley establecida: la vida y la muerte. Y si tú sigues a un hombre, tenlo claro que él va a morir. Por eso te decimos a ti, no nos siga a nosotros. No me siga a mí como un modelo a seguir. Tú tienes que seguir lo que está en ti. Y para empezar este video, amigo, que el título es Jesús no es el que salva, y yo sé que todo aquel que tenga un conocimiento más amplio de la Biblia, que ha leído un poquito más, sí, nos va a citar lo siguiente. Nos va a decir en Mateo 1:21. Y dice de la siguiente manera. Dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Te dice ese famoso versículo. Sí. Y yo sé que muchas personas van a tirar ese capítulo. Sí. ¿Cómo así? ¿Y esto? Ve que ustedes no han entendido. Y este versículo que está aquí escrito. Ajá. Ustedes me quieren engañarme. Exacto.
dicen lo que han leído un poquito más. Sí, pero usted tiene que entender, y toda esa persona que tiene ese pensamiento, queremos decirte en esta hora, nuestra intención no es engañarte, porque ya tú lo estás, igual que el mundo entero. Pero tú sabes algo, y nosotros sabemos algo, que no está escrito en tu Biblia, y es verdadero. ¿El qué? Que Dios no muere. No muere. Ni un segundo. Ni una milésima de segundo puede morir. ¿Y por qué? Porque la humanidad perece. Sin Dios la humanidad perece, se extingue. Y eso tú lo sabes. Y no está escrito en tu Biblia. Porque el que te dio la Biblia no le interesa que tú sepas eso. Exacto. Porque Jesús murió 3 días y 3 noches. Y por eso el primer pueblo elegido de Jehová, que son los israelitas, se burlan de ustedes. Le dicen a ustedes que Dios es ese que muere. Porque así fue que se lo dieron a ustedes. De esa forma ahí. Exactamente. Literal. Y es literal. Porque así es que te lo presentan todos los medios. Y tu pastor, por si acaso, te dice a ti eso. Eso fue lo que nunca dijeron, lo que está en la Biblia. Nunca le dijeron a ustedes que Dios no muere. Sí, pero exacto, porque si tú entiendes y comprendes eso, entonces esa historia de que Jesús murió, que eso es puro cuento de fantasía. Eso es velo. Sí. Entonces lo que nosotros te vinimos a ti a replantear en este video es que Él es un personaje. Él no es el Hijo del Hombre. Exacto. Él no es Cristo, como tú le conoces. Porque recuérdate tú, Cristo no muere. Pero el personaje murió. El personaje murió. Cristo, escúchalo bien, hermano, no muere. No me digas amén por decirlo de boca para afuera. Cuando tú entiendas y comprendas eso, entonces tú vas a entender. Porque ese personaje ellos se lo inventaron. Sí. Y si es un personaje inventado que te lo dieron a ti, que existió realmente, le tienen que dar muerte al personaje, obligado. Porque no es como Batman y Robin, que son personajes ficticios y por eso nunca mueren. ¿Estás entendiendo la diferencia? Entonces, como te lo dieron a ti, que es un personaje que existió realmente, sí, porque muchos piensan que es el mismo. Exacto. Pero el problema es que Cristo no muere. Ese es el problema aquí. Cuando tú entiendas eso, amigo, te repito, entonces tú vas a empezar a entender un poco más. Se van a derrumbar muchas cosas que son falacias, son algo que son cuentos para meter el velo. Sí. ¿Y qué es el velo? La religión. Entonces, otra persona que sepa un poquito más va a escribir. Va a escribir lo siguiente. Va a escribir lo siguiente. Juan 14:16. Que seguro va a pensar, ven acá, pero si usted me está diciendo que no es el mismo, Jesús y Cristo no es lo mismo, entonces, ¿por qué aquí dice, cita la siguiente manera? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Está diciendo él. Eso dijo él. Literal. Exactamente. Entonces, en otra parte, Jesús, el personaje, él dice que si él se glorifica a sí mismo, su gloria nada es. Yo sé y soy consciente de que si ese personaje existió, no tengo en contra nada de Jesús. Al contrario, lo respeto y lo admiro por su labor, por lo que él hizo, por la valentía, todo eso. Aquí lo que estamos separando, que no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene sentido. Y si él mismo, entonces él no existió.
No existió porque no puede morir. Exactamente, porque Él no puede morir. Entonces, Él dice en una, como dije, en Juan, Él dice que si Él se glorifica a sí mismo, su gloria nada es. Y eso es lo que Él está haciendo aquí. En Juan 14, 6. Sí, porque ahí es que viene el famoso misterio. Ahí que viene el misterio. Porque Jesús hablaba de segunda persona. Cada vez que Él hablaba. Él hablaba del Hijo del Hombre. Él hablaba de otra persona. Él vino con un propósito, como le dijo a Pilato y a toda esa gente que se encontraban. Que Él vino a dar testimonio de la luz, de la verdad, del amor. Él dijo. Entonces, también Él te dice a ti que si Él se glorifica a sí mismo, su gloria nada es. Y hay montones de versículos donde Él se glorifica a sí mismo. Y a eso que lo llaman el misterio. Le han puesto eso, porque no te quieren decir a ti que Él fue un hombre común y corriente. Claro está, si existió. Por eso se lo decimos. Porque sabemos aquí que Cristo no muere. Y Jesús murió. 3 días y 3 noches. Y el que sabe más y que conoce a Dios sabe que Dios no puede morir ni un segundo, ni una milésima. Por si tienen de excusa de la resurrección. Sí, para Dios no existe resurrección. Es una falsa. Eso es mentira. Para Él no existe eso. Él nunca ha muerto. Nunca, no puede morir. Entonces, amigos, exactamente. Para empezar este video, vámonos aquí a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dijo quién? Jesucristo dijo. Sí, así que tienen que subrayar en el versículo 14, cuando Él dice el Hijo del Hombre. Sí. Que hay que saltar al Hijo del Hombre. Exacto. Se ha levantado. Exacto. O sea, subrayen eso. Exactamente. O sea, que Él no está hablando de Él. Él muy claro podía decirle a mí. Yo mismo. Tienen que lavarme a mí, tienen que lavarme. Y a eso que ellos le llaman el misterio. Exacto. El famoso misterio. Ese. Entonces aquí vamos a Juan capítulo 12, verso 34. Sí. Aquí vemos en este versículo que Él siempre le hablaba a la persona del Hijo del Hombre. Sí. Entonces la gente le responde a Él porque no conocían al Hijo del Hombre. No. Entonces aquí en el versículo 12:34 dice, cita de la siguiente manera: le respondió la gente, nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Porque ellos no lo conocían. Ellos no lo conocían cuando Él decía el Hijo del Hombre. Pero tú lo conoces por Cristo. Pero ellos lo conocen, Jesús lo conocía por el Hijo del Hombre. Él no sabía el nombre. Y le dicen que permanece para siempre, no que muere. Tu Biblia misma te lo dice. No muere. No muere. Porque es Dios. No puede morir. Entonces, vámonos a Juan capítulo 8. Versículos 35 y 36. Verso 35 y 36, ¿verdad? Sí. Aquí Él responde eso. Esa es la respuesta que Él le da a las personas cuando le preguntan a la gente. Dice de la siguiente manera: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. Sí. Aquí en el verso 35 Él le dice que el Hijo sí queda para siempre. Eso lo está respondiendo ahí. Y si queda para siempre porque no muere. Exactamente, eso es lo que ellos le dicen. ¿Quién es ese Hijo? Pues ellos no lo conocen. No lo conocían.
lo que él venía hablando, dando testimonio a la luz, al amor. Entonces, ellos no conocían eso. No lo conocían, y él estaba dando testimonio de que existe, pero no físicamente, no un hombre literal. Exacto. Pero él se manifiesta en carne. Sí. El Hijo del Hombre se manifiesta en carne. Sí, como muchos dicen, Cristo se manifiesta en carne, pero Cristo no es un hombre, amigo. Tú tienes que entender eso. Y tú te estarías preguntando, ¿y cómo es que Cristo se manifiesta en carne? Exacto. ¿Cómo Él lo hace? Cada vez que una persona hace el bien, Él se manifiesta en carne. En cada uno de nosotros, cuando hacemos el bien. Porque muy claro tú tienes cuando una persona está haciendo el mal, que tú le llamas demonio. Mira ese demonio. ¿Verdad? Pero Cristo se manifiesta en carne. No es un solo hombre. Yo sé que tú ya te dices a ti, porque eso es puro velo. Sí. Es pura religión. Que se manifestó solamente en Él. En Jesús. Y en nadie más. No. Cristo se manifiesta en cada persona que hace el bien. Cuando tú haces el bien, Cristo se manifiesta en ti. ¿Qué ejemplo le podemos dar a la persona? Por ejemplo, si hay una persona que, por ejemplo, caminando en la acera, se cae, y tú vas y lo ayudas a esa persona. No fue la persona que fue a ayudarlo. Exacto. No fue la persona. Fue Cristo que se manifestó. En carne. En carne. Por eso le decimos que si Cristo muere por menos de un segundo, la humanidad perece. Se extingue. Se extingue. Ok. Entonces, aquí vámonos ahora en Juan 18, versículos 37 y 38. O sea, ya están entendiendo más o menos lo que queremos explicarles. Ya están entendiendo con esos versículos que estamos diciéndole que Cristo no muere, pero Él se manifiesta en carne. Sí. En cada uno de los que hacen el bien. Exactamente. De todos los seres humanos que hacen el bien. Cuando tú estás viendo a una persona ayudando a otro, ahí se manifiesta Cristo en carne. Pero Él no es un personaje, no es un hombre. Téngalo presente, no es un hombre físicamente. Exacto. Porque si es un hombre físicamente, no muere. Y recuérdense, hermano, que si muere, entonces no es Dios. Ajá. Entonces, aquí en capítulo 18 de Juan, versos 37 y 38, dice lo siguiente. Sí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesucristo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. No para ser rey. ¿Para qué fue? Para dar testimonio a la verdad. ¿A quién? A Cristo. Todo aquel que es de Cristo oye mi voz. Todo aquel que es del bien lo va a entender. Dice él. Le dijo Pilato entonces a él: ¿qué es la verdad? Amigo, la verdad es como tú lo conoces, Cristo. La verdad es el Hijo del Hombre. La verdad es el bien de cada hombre. Que eso fue lo que él vino aquí predicando. Que era necesario exaltar el bien de cada hombre. Exaltemos al Hijo del Hombre. Exacto. Entonces, vámonos aquí a Juan capítulo 1 para desglosar algo bien importante. Sí. Realmente. Juan capítulo 1, versículo del 6 al 12. Y lo vamos a explicar detalladamente para que lo puedan entender con más claridad ahora de qué era que se trataba, que Jesús hablaba de segunda persona, que teníamos que saltar ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Ajá. Al amor. Exacto. Y ese amor es Dios. Sí. Entonces, antes de empezar esta explicación, nosotros queremos que tú entiendas algo. Que con esta explicación que vamos a dar, son
no es algo verídico, ni que y tampoco es la verdad absoluta, sino son opiniones propias, porque es relativo. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia y exponemos temas que quizás tú nunca lo vas a escuchar. Nosotros exponemos temas, lo ponemos a la mesa y son otro punto de vista. Tú no tienes que creerlo, a sinceridad te lo decimos. Tú no estás sujeto a creerlo. Ok, no hace nada, tú ni te juzgas ni te condenas, tú no va a pasar nada contigo si tú no lo crees, no importa, simplemente es una opinión diferente. Ok, entonces vamos aquí a leer en Juan capítulo 1 del verso 6 al 12, dice de la siguiente manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿verdad? Este vino por testimonio para que, o sea, aquí te quiere decir a ti que él vino por testimonio en sentido de que él vino con un propósito. ¿De qué? De que diera testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre que venía a este mundo. Una corrección ahí, no que venía, en el mundo ya estaba, por eso yo lo corrí aquí en el verso 9. Digo, en el verso 10. En el mundo estaba, el bien estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, por el amor. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros en esta ocasión vamos a desglosar desde el punto de vista nuestro. Usted no tiene que creer, volvemos y repetimos. Sí. Ok. ¿Por qué te decimos así? Porque nosotros vemos que ese hombre, como dice aquí el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios. Jesús siempre decía: mi Padre me envió. Mi Padre me envió. En múltiples ocasiones él decía: mi Padre me envió, mi Padre me envió, ¿verdad? Entonces dice que se llamaba Juan, ¿verdad? Sí. Este vino por testimonio, como ya dijimos, en sentido, él vino con el propósito, como vino Jesús, y en eso que vemos a Jesús. Lo que le dice a Pilato. Lo que le dice a Pilato, ¿en dónde? Aquí. En Juan 18, del verso 37 y 38. Que él le dijo que él vino con un propósito. Para dar testimonio a la verdad. A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La luz. ¿Quién es la luz? El amor que está en cada hombre. Por eso le llamaba el Hijo del Hombre. Ok. Entonces, no era él la luz. ¿Por qué? Porque recuérdate, él mismo, Jesús no venía aquí diciendo que él era el Hijo del Hombre. Y ya lo explicamos. Y si él, el Hijo del Hombre, él nunca existió. Como persona física, no existió. El Hijo del Hombre sí existe porque está en cada uno de nosotros. Que eso es lo que queremos que tú entiendas. Le explicamos que no existió físicamente como un hombre. Exacto. Como que ese hombre era Dios en como nosotros. Exacto, y que Dios caminando en la tierra. Exacto. Nosotros creemos que él existió. Pero lo que se está revelando aquí es profundo. ¿Por qué? Porque vemos a Jesucristo haciendo la misma tarea que Juan el Bautista. Juan el Bautista te dice a ti las escrituras que él vino a preparar el camino. O sea, decirle a la gente ¿qué tal si esta persona que escribió eso fue el famoso Juan el Bautista? Vamos a suponer, pensando aquí como lo loco, vamos a suponer que fue él. Que fue Juan el Bautista el que daba testimonio al Hijo del Hombre. Entonces, viniendo esta gente y se aprovecharon, dijeron: espérate,
Porque sabemos la historia de él, que tenía 2 discípulos. El discípulo que si tú lees el Evangelio de Juan no tiene nombre. Y Andrés, el hermano de Pedro. El hermano de Pedro. Entonces, es como que yo te diga a ti, ese es él, el cordero que quita el pecado del mundo, pero no es físico. Exacto, o sea que cuando Juan le estaba dando testimonio de la verdad, de la luz, habían 2 discípulos que estaban con él, dos personajes, que Andrés y uno que no tenía nombre. Entonces, cuando él le dice, ese quita el pecado del mundo, pero no era un hombre físicamente que él se refería. Exacto. Era el bien, que él enseñó a ellos, como le explicamos, una persona ayudando a otra persona para que no le pase algo malo, y tú ves que una persona lo ayuda. Entonces él le dijo, mira, tú ves eso, ese quita el pecado del mundo. Exacto, pero el que no sabe va a decir, ¿quién? ¿El hombre que lo está ayudando? No es el hombre que lo está ayudando a él. No es ese. Quien está en él, que se manifestó en él para él hacer eso. Es el que quita el pecado del mundo, pero no un hombre. Exacto. Entonces vemos aquí lo que Jesús, él está haciendo la misma labor que Juan el Bautista. No sé si están entendiendo lo que estamos explicando aquí. Eso es profundo aquí. Esto tú lo entiendes solamente si tú te quitas el velo. Pero si tú tienes un velo de religiosidad, tú no lo vas a ver nunca. Nunca lo vas a ver. Nunca lo va a ver. Nunca lo va a entender. Porque yo entiendo que... Y muchos te están preguntando, ¿y entonces por qué? Quizá el sistema, a ti que no cree, que tiene que tener... El sistema sabe que el ser humano necesita de un líder físico. Para seguirlo. Entonces se inventaron el personaje. Se inventaron ese personaje para que tú lo puedas seguir. Porque si te dicen a ti, esa persona que está en ti, recuerda que no es una persona de carne y hueso, ni cuando no se ve, pero está en ti. A eso que tú tienes que seguir. Entonces ellos le dieron vida a esa persona que no pueden seguir eso. Le dieron vida de un personaje para que lo siguiera. Eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando aquí. Pero tú no lo puedes ver ni entender. ¿Por qué? Porque tú eres religioso. Te pusieron un velo, hermano. Y hasta que tú no te quites ese velo y veas las cosas de diferentes puntos de vista, porque los religiosos solamente ven las cosas desde un solo punto de vista y ya. No hay más nada. Y ese es el problema. Y por eso no lo ven. Exacto. Aquí entonces te dice en el versículo 7 de Juan 1, 6 al 2. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz. A fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? No por el hombre, no por ese hombre físico, no. ¿Por quién? Por Cristo, por el Hijo del Hijo del Hombre que te está hablando a ti. Del amor que está en cada uno de nosotros. Lo mismo que predicaba Jesucristo está diciendo él. Lo mismo. Entonces, en el 8 te confirma, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea que testimonio a la verdad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea que ese amor que está en cada uno de nosotros, esa luz verdadera, ese amor que está en cada uno de nosotros. En el mundo estaba, y por el mundo por él fue hecho, pero no un hombre. No di que por este hombre fue hecho el mundo. No, por el amor fue hecho. Exacto. Y por el amor es que existe la humanidad. Exactamente. Por amor es que estamos aquí nosotros. Por amor tú estás viendo este video. Porque tú no existieras si el amor no estuviera en ti. Todo existe porque el amor está en cada uno de nosotros. Eso es. Entonces, el verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero cuando te estamos diciéndote a ti que el mundo, no te estamos diciendo a ti que los animales, las plantas, no. El sistema
El sistema. Y el sistema son las leyes que rigen el mundo. Esto aquí, este diseño. El sistema, las leyes, no lo conoce. Nunca lo puede conocer porque no hay amor en la ley. No hay amor. Porque Pablo te lo dice en lo que le faltaba a la ley. En Romanos capítulo 8, verso 3, te dice Pablo que lo que le faltaba a la ley. ¿Y qué es lo que le faltaba? Amor. No hay amor en la ley. Y otra corrección, porque te dice a ti que las escrituras daban testimonio de él. Eso es mentira. No, es que algo no puede dar testimonio de ti si le falta. Yo no puedo dar testimonio de algo si yo no hablo de eso. ¿Y qué es lo que le faltaba a la ley? Amor. Eso es. Dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre, pero no un nombre de que físico, de que como No. Ale, Pedro o Juan, no un nombre a los que creen en el amor. Exacto, porque es que en términos religiosos, cuando ellos hablan del nombre de Dios, se refieren a las leyes. Es el nombre de las leyes. ¿Y cuál es la ley de ese Dios divino? Amor. Si tú crees en eso, Él te dio potestad de ser hecho hijo. O sea, Te dio de ser potestad, de ser hecho hijos. Ajá. Hijos físicamente. Ajá. Pero que al tú ser un hijo, no significa que tú eres Dios. Exacto. Porque tú, a ser hijo, muere. Y recuerdas, hermano, que el Hijo del Hombre no muere. No puede morir ni un segundo. Y si no muere, y no hay muerte para él, para ese Dios, era porque no hay cabida para la resurrección. No, que no existe. No existe la resurrección para él. Ni que 3 días y 3 noches. No. No, porque eso es pura religión. Puro velo. Sí, pura religiosidad. Recuérdate que ellos quizás lo están diciendo en un término de que cuando Jesús vino aquí a la tierra, que nació de una mujer, esta gente iban por el año 3000 y pico. Sí. El año 3000 y pico iban ellos. Entonces quizás por eso ellos lo están diciendo de esa manera, que como que resurgió, pero ya estaba, porque él fue el primero que venía predicando eso en el año 3000 y pico, y como dice tu Biblia, que 1000 años es como un día. Quizás ellos lo dicen de esa forma, que 3 días y 3 noches. ¿Tú entiendes? Exacto. Pero eso son pura religiosidad. Entonces sabemos aquí, hermano, que si para ti Él es Dios, no hay ningún tipo de problema. Síguelo creyendo. Solamente que si Él es Dios, entonces Él no existió como persona física. El famoso Juan el Bautista le enseñó a 2 discípulos de él quién era, y esa gente regaron la voz. Exacto. De esa manera tiene más veracidad de que la historia esta ficticia que nos han dado, que es la misma de Semirami y que viene de imperio a imperio, va pasando la misma historia. ¿Entienden? Entonces, amigos, vámonos aquí mejor a Juan 3:17. Aquí Juan 3:17. Y dice de la siguiente manera. No es Juan 3:17, es 3 Juan 8:54. Juan 8:54 es. 8:54. Sí, sí. Ok. Dice de la siguiente manera. Lo que tú venías diciendo al principio, porque le dijiste que si él se gloría, Sí. su gloria nada es. Exactamente. Algo así es. Ajá. Que para muchos él lo dice en muchísimas ocasiones, que él es la luz del mundo, que él es la luz del mundo, que él yo soy, ¿cómo es? La verdad, el camino y la luz.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto. Entonces aquí te dice de la siguiente manera, Juan 8:54, Jesucristo hablando. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que vuestro es Dios, le dijo él a la multitud. ¿Entienden? Exacto. O sea que vemos aquí que él lo está diciendo, que él no es él. Y muchos se van a decir, sí, pues, es que él no podía decir que es Dios, porque si nadie le cree. Por eso él hablaba en alegoría. No, en ninguna alegoría. Yo no estoy hablando a ti de alegoría. Él hablaba en segunda persona. Lo que pasa es que no te lo van a decir. Recuérdalo, no te lo pueden decir. Porque eso fue creado para inventarse todo esto, esta religiosidad. Es como estamos diciendo, que si él mismo, para muchos religiosos que tienen el velo, él mismo, Jesús y Cristo, el mismo personaje, entonces, si él mismo, ok, pero ese mismo entonces nunca existió como persona. Ajá, entonces te lo tienen que dar a ti así, volvemos y repetimos, para que tú sigas a alguien, porque saben que tú tienes que seguir a alguien, un líder. Ellos saben eso. El sistema conoce cómo nos estudia y sabe cómo es que actúan los seres humanos que necesitan de un líder. Miren esta gente, tienen a Moisés, ustedes tienen a Jesús, los otros tienen a Mahoma, y los otros de para allá tienen a Buda. Necesitan un líder físico. O un líder físico inventado por el sistema. Exacto. Para que decirle a ustedes, mira, ese hombre existió y que caminó y que esto, pero recuerden, hermano, si existió, si él mismo, Cristo y Jesús, entonces él nunca existió, si él mismo, porque recuerden, hermano, tenga presente que Dios no muere. No. Entonces, ahora hay que diferenciarlo. Entonces, el otro punto de vista es, entonces, ok, y Jesús murió. Entonces, si Jesús murió 3 días, ahora te dice a ti que Jesús murió, ¿verdad? Sí, tiene un solo significado. Hay un solo significado, que ese Jesús estaba dando testimonio de lo que no muere. Ajá. De lo que salva. De lo que salva, de lo que no muere. Como él dice aquí en Juan 3:17. Exacto. Que él se lo dice a Nicodemo. Aquí, Juan 3:17. Jesús hablando de quién es que salva. Él de su boca hablando. No me crea a mí. Está aquí en tu Biblia. Dice de la siguiente manera. Porque no envió Dios a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Quien está crucificado hoy en día, por si acaso. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Él no le dijo por mí. Jesús nunca le dijo por mí. Y ese es el gran paradigma que tienen esta gente. Sí. Pero ellos no pueden decírtelo a ti. Él no es que salva. ¿Quién es que salva? A Cristo. Y yo sé que tú estás topado con montones de letreros que dicen Jesús salva. Sí. Y Cristo salva. Sería mejor Cristo salva. Te digo un poquito más porque Dios no tiene nombre. Jesús mismo le dijo el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién es que salva? El Hijo del Hombre. Esa es la mejor manera de decirlo. Exacto. Pero volvemos a repetir, y si él mismo, exacto, entonces él como persona no existió, porque recuérdate tú que no muere, no puede morir. Esa historia, eso yo entiendo que tú la creíste, yo también la creí durante un tiempo, y si tú la sigues creyendo, amigo, sígala creyendo. Solo te pedimos a ti en esta hora que te mantengas en el bien, porque entiendo y comprendo de que tú necesitas un líder. Si tú necesitas eso, para tú seguir, son como por ejemplo, un ejemplo fácil, como los egipcios le decían a los hebreos. ¿Qué Dios es ese que no se ve? Pero los egipcios necesitaban un Dios físico, que ellos pudieran adorarlo. Porque si no se ve, no. ¿Tú la estás entendiendo? Entonces, de esa manera que se lo decimos, las personas necesitan un líder físico para seguir. Para seguir, exactamente. Eso es lo que le decimos a ustedes.
Pero cuando le estamos diciendo Cristo, no nos estamos refiriendo de persona, no nos estamos refiriendo a Jesús. No, porque eso fue un invento para crear todo esto. Un invento. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que en realidad este video le haya servido de gran ayuda, porque no queremos extender más el video. Lo pudiéramos extender más, pero no queremos. Porque hay mucho material. Muchísimo material para demostrar que Él no es el mismo. Entonces, te estamos sacando aquí lo que creemos y entendemos que son más contundentes. Así que, amigos, manténganse en el bien. No le haga daño a nadie. Sea tolerante, respetuoso con todo. Y queden en paz. Nos veremos en la otra.